¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en este día, martes, en donde, bueno, pues tenemos la oportunidad de conversar con el profesor Alberto Montoya, con el doctor Alberto Montoya, que es profesor investigador de la Universidad Iberoamericana. Doctor, muchas gracias por estar aquí, por darnos la oportunidad de conversar con usted. Muchas gracias. No, muchas gracias, aunque yo no sea joven, de todas maneras también quiero opinar. Eso es bueno, también opinamos todos. Yo también quiero que no sea joven. Sí. Pues muchas gracias, doctor. Y bueno, esta entrevista como ustedes saben, aquí en este espacio hemos dado el análisis al tema de la reforma energética y la legislación secundaria, en donde, bueno, hemos conocido alguna opinión de los chavos que sin inquietudes también como canal hemos opinado, pero pues también es justo y necesario que los expertos nos digan, nos aclaren algunas dudas que todavía hay, a pesar de que ya se aprobó la reforma y la legislación secundaria se está aprobando, ya en estos días, prácticamente hoy o mañana ya será promulgada, pero pues es importante aún así no terminar con el debate, sino que seguir conociendo las diversas cuestiones de la reforma. Bueno, antes que yo creo que empecé con la entrevista, el día de ayer David Penchina dijo que esta reforma era una oportunidad histórica para reformar y modernizar la industria energética, hablando de la inversión privada nacional y extranjera. ¿Usted comparte esa opinión, doctor? El señor Penchina representa a los intereses extranjeros. El señor Penchina no representa el interés del pueblo de México. El pueblo de México no está representado en los poderes públicos. Quienes ahí ocupan esos espacios representan los intereses de los bancos, las corporaciones y gobiernos extranjeros. Yo escuché en algunas presencias que estuvo en los medios y usted decía y citaba algo que surgió en el Senado de Estados Unidos, que hablaba de que Estados Unidos buscaba el gas y el petróleo de este país. ¿Nos podría platicar, ampliar esa información que usted mencionó en diversos medios, esa cuestión de que se decía de que pues, Estados Unidos estaba interesado en nuestro petróleo y nuestro gas? Esta contrarreforma, contraria a la Constitución de 1917, contraria al pasado, al presente y que destruye el futuro de México, es una contrarreforma que se pactó con el gobierno de los Estados Unidos por el actual gobierno. Y esta contrarreforma tiene como elemento básico dos cuestiones. ¿Por qué es necesario, supuestamente, aumentar la producción de extracción del petróleo? Y segundo, ¿por qué se supone que eso beneficia a México? Veamos. Estados Unidos todos los días consume 19 millones de barriles de petróleo. Solamente produce 8. Hay otros aprovechamientos, también biocombustibles. Por ejemplo, de los aproximadamente 360 toneladas de maíz que se producen en Estados Unidos, aproximadamente 120 millones de toneladas se dedican a la producción de etanol. De manera que hoy, al día de hoy, Estados Unidos debe de importar del orden de 9 millones de barriles diarios. Estados Unidos, contra lo que se propala como desinformación, no es un país que tenga abundantes recursos. No es la Arabia Saudita que dicen que es. En este documento, que yo sugiero todos puedan leer, publicado por el Senado estadounidense el día 21 de diciembre del año 2012, se explica con precisión de qué manera la política energética de México
la van a incorporar para garantizar la seguridad energética y el desarrollo económico de los Estados Unidos. Y en primer lugar, el hecho es de que Estados Unidos es una nación que consume aproximadamente el 20% del petróleo que se produce todos los días. En todo el mundo, la producción diaria de petróleo aproximadamente es de 83 millones de barriles. De esos, Estados Unidos consume 19. De manera que con el 5% de la población del mundo consumen el 20% de petróleo y también de otras energías. Pero no tienen energía. Ellos no tienen reservas. Las reservas probadas de Estados Unidos, que tienen todavía por desarrollar, por supuesto, pero las probadas le permitirían funcionar 5 años solamente. Lo que hace Estados Unidos, incluso mediante guerras, asesinatos, invasiones y genocidios, es tener acceso a los recursos de otras naciones. Entonces, esta es una primera gigantesca mentira, que ya Estados Unidos no necesita del petróleo del mundo y específicamente del mexicano. Eso es mentira. Segundo, también es mentira que México esté nadando en recursos energéticos de hidrocarburos. Es mentira porque solamente tenemos reservas probadas, según Pemex, del orden de 14,000 millones de barriles. British Petroleum acaba de dar a conocer un informe, según sus estimaciones no son 14, son 11,1 millones de barriles, 1,000 millones de barriles, que permitirían mantener la actual extracción durante aproximadamente 9 o 10 años. No es racional que un recurso estratégico, no renovable, del que tenemos tan pocos recursos, se agote en un periodo que no les permitirá a ustedes llegar ni siquiera a el periodo de su edad adulta. Es irracional, es injusto, es un atentado al desarrollo económico y a la libertad de los mexicanos que esos limitados recursos se entreguen para el consumo verdaderamente exagerado de un modo de vida excesivamente consumista de energía y que en lugar de dar valor agregado a ese crudo, se exporte como crudo. México no tiene mucho petróleo. Las reservas posibles y probables que, según estudios geológicos, darían otros posiblemente 14 o 15 mil millones de barriles, es algo que estaría por desarrollarse. Y en la historia de la industria petrolera, de las estimaciones y estudios prospectivos, de un volumen de 100 se logra concretar aproximadamente el 10%. México no debe dar un salto al vacío, eso es un suicidio histórico, es una irresponsabilidad histórica absolutamente inaceptable. A ustedes jóvenes les cancela de manera absoluta y definitiva su futuro. A nosotros, de generaciones que les antecedemos, definitivamente nos afecta ya en el presente, pero a ustedes definitivamente los lanza a la imposibilidad de que México les pueda garantizar sus derechos humanos. Es un asunto fundamental que evidentemente, aunque se haya aprobado por el Poder Legislativo y promulgado por el Presidente de la República, prevalece el artículo 39 de la Constitución, que dice que la soberanía recae en el pueblo. Y el pueblo de México tiene el derecho, incluso en los términos actuales de la Constitución, no a opinar,
La consulta popular no es una encuesta de opinión. La consulta popular, su resultado, si participa el 40% de los ciudadanos electores, se convierte en un mandato de ley. Es muy importante que se tenga conciencia que no está dada la última palabra. Es irracional que si México tiene un consumo de 1.5, 1.6 millones de barriles diarios y actualmente producimos 2.5, es decir, producimos suficiente, sacamos suficiente petróleo para con nuestro consumo interno y para exportar 1 millón de barriles. Es irracional que aumentemos la exportación a 2 millones de barriles, que ese es el objetivo que está en la Estrategia Nacional de Energía, que ese es el objetivo central de todo lo que se ha hecho en contra del interés nacional, porque cada barril hecho gasolina tiene un valor agregado y por lo tanto ese valor agregado genera empleo en México. Saquen ustedes la cuenta, un barril tiene 160 litros. Vean ustedes cuál es el precio por litro de la gasolina o del diésel, multiplíquenlo por 160 y multiplíquenlo por 13 pesos por dólar. Entonces, ¿qué quiere decir? De 100 dólares aproximadamente, dependiendo de estos detalles particulares, pueden ser 140, 150, 130 dólares. Hubo un valor agregado haciéndolo gasolina. Pero si se hace petroquímica, por ejemplo, este micrófono es plástico, esto es petroquímica. Esto es también una tela sintética, eso es petroquímica. La pluma con la que estás escribiendo es petroquímica. Ese instrumento electrónico, ese cable, es petroquímica. Vale 6,000 dólares. Ese barril de petróleo hecho petroquímica vale 6,000 dólares. No deberíamos de exportar un solo barril de petróleo. Lo único que deberíamos de hacer es darle valor agregado y exportar productos hechos con petroquímica. Esta silla, por ejemplo, es una silla que la vende plástico, es petroquímica. Ese pizarro que está ahí es petroquímica. La pantalla que está ahí es petroquímica. La lámpara que está ahí arriba es petroquímica. Eso vale 6,000 dólares. ¿Por qué vamos a exportar crudo a 100 dólares e importar de Estados Unidos petroquímica a 6,000 dólares? Es como si exportáramos naranjas a 100 dólares, importáramos el jugo de naranja a 6,000 dólares. Como negocio es pésimo negocio. Y como decisión de Estado es una verdadera traición al interés de los mexicanos, que va a vulnerar nuestra economía, va a vulnerar la hacienda pública. ¿Por qué? Porque Pemex paga cada año 1 millón de millones de pesos de impuestos. La gente no sabe, no se ha dado cuenta que cada carretera, cada escuela, cada servicio de salud, todo eso, 30 centavos de cada peso, lo ha estado pagando nuestra riqueza, que es de la nación. El petróleo no es del gobierno. El petróleo, los recursos son de la nación. De manera que la nación, que somos nosotros, el pueblo, que nosotros somos soberanos y libres, somos los que tenemos la última palabra, y la última palabra no está dicha. Y la última palabra la tienen que dar los jóvenes. Los jóvenes tienen que analizar, tienen que investigar esto, que es un atentado directo a su vida. ¿Cuántos millones de jóvenes no encuentran empleo? ¿Cuántos millones de jóvenes, aún con estudios universitarios, no encuentran un empleo que les permita ganar la vida? ¿Cuántos jóvenes, queriendo formar una familia, no la pueden formar porque no tienen condiciones para pagar una casa, para poder tener hijos, para poderles dar educación, alimentación y salud, para poder ir, venir y tener acceso a los bienes culturales, a los que tienen todo el derecho como seres humanos? Esto es inaceptable. Este es un atentado contra todos los mexicanos. Y el pueblo de México va a decir no el día de las elecciones del año 2015. Y todo lo que se hizo ahora
será nulificado mediante la decisión de los millones de mexicanos que votaremos y diremos no estamos de acuerdo. Vaya, doctor, muchas cosas interesantes que preguntar y sobre todo lo que nos han dicho, ¿no? Sobre todo la cuestión de los jóvenes y lo que nos puede afectar, ¿no? Que ese también es algo que como chavo nos preocupa o nos puede afectar o no. Y usted, bueno, nos ha dicho que sí por las razones que nos ha explicado. Bueno, de todo lo que nos ha tocado, lo que ha dicho, yo se lo pregunto así, tal cual. Con esta reforma, ¿es privatizar, así aunque digan que no, es privatizar el petróleo? Vamos a ver. En la Constitución, bueno, el antecedente. Si ustedes leen ese documento del Senado estadounidense, es muy precisa su lógica. México bajó su producción de 3.5 a 2.5 millones de barriles. Nos exportaba 2 millones de barriles diarios y ahora nos exporta 1. Necesitamos que exporte otro millón adicional. Punto 1. Punto 2. Estados Unidos ha tenido que traer ese millón de barriles del Medio Oriente. Ese barril que viene de allá es carísimo. ¿Por qué? Porque eso supone el gasto militar, el gasto de invasión. Eso es carísimo. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que fue también asesor del presidente de los Estados Unidos en materia económica, que también fue vicepresidente del Banco Mundial, estimó que el costo de estas invasiones para el gasto público de Estados Unidos fue de 3 trillones de dólares. La deuda pública, al término del gobierno de William Clinton, era aproximadamente, insignificante. A partir del gobierno de Bush y hasta la actualidad, esa deuda, que era prácticamente cero, aumentó a 16.7 trillones de dólares. 16.7 trillones de dólares es más que todo el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es un país endeudado y principalmente a causa de la guerra. Y Stiglitz estima que aproximadamente 3 de esos 16.7 trillones de deuda provienen de ese gasto militar. Entonces, un barril de petróleo que viene de allá, hay que sumarle no solamente su costo de extracción, sino también su transporte y el costo de la guerra. Por lo tanto, este es un asunto que Estados Unidos considera, pues aquí está Canadá, ahí está México, vamos a usar primero y aprovechar sus recursos para nuestras necesidades, nuestra seguridad energética. Siguiente pregunta, ¿qué necesitan las empresas de Estados Unidos para ir a sacar el petróleo? Que registren las reservas de México en sus hojas, en sus estados contables, como si fueran activos de ellos. En otras palabras, que se les ceda la propiedad. Y esto quedó consignado en uno de los transitorios de la contrarreforma constitucional. Ahí dice que las empresas podrán registrar esos contratos diciendo que los recursos en el subsuelo son de México. En el subsuelo. Pero si ya salen del subsuelo, ya no. Lo cual es una falacia jurídica, evidentemente, que les está dando derecho de propiedad. Es como si, por ejemplo, en su casa, ustedes son propietarios de su casa, su departamento, pero algunos de ustedes a lo mejor sí. Es como si ustedes le dicen al vecino o a la vecina, mira, yo te voy a dar un poder ante un notario para que tú puedas hipotecar mi casa. Pues esa persona puede ir a un banco y pedir dinero prestado. ¿Con qué garantía? Con tu casa.
Eso es lo que van a hacer las empresas petroleras. Van a ir a los bancos y les van a decir, yo necesito $1,000 millones, $5,000 millones. Muy bien, ¿y cuál es la garantía que me vas a poner? Es que tengo este contrato. ¿Qué significa? Que ese contrato les estás dando, de hecho, derecho de propiedad, porque tienen derecho de hipotecar el usufructo, el beneficio, la renta que está garantizada en ese contrato. ¿Qué quiere decir? Que es falso, que seguimos siendo propietarios de nuestros recursos del subsuelo. Y eso, evidentemente, que no solamente les da derecho de propiedad, sino que les da acceso a la renta. ¿Qué es la renta? Bueno, la renta es el valor intrínseco del petróleo. Es como el valor intrínseco del oro. Tiene un valor por sí mismo. Entonces, ¿en qué consiste la renta? Vamos a tomar los datos concretos. Un barril de petróleo, la mezcla mexicana ha tenido un precio aproximadamente de $100. Los costos que Pemex ha reportado a la Comisión Bancaria y de Valores de los Estados Unidos para pedir dinero prestado, allá se llama US Securities and Exchange Commission. Es nuestra Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, Pemex le ha entregado informes sobre sus costos. En esos informes de Pemex dice que los costos para la exploración y el desarrollo de los campos, quiere decir hacer toda la infraestructura, los caminos, las construcciones, las instalaciones que permiten desarrollar ya la extracción, son $16 por barril, más lo que cuesta todo el trabajo de técnicamente lograr que ese petróleo fluya hacia la superficie y lo puedas sacar a la superficie. Eso, el costo promedio de Pemex son $6. Si sumamos $16 más $6, pues nos da 22. Y si lo vendemos a alrededor de $100, quiere decir que al Estado mexicano le quedan ¿cuánto? Como 80. Como 80. ¿Verdad? Aproximadamente. Vamos a cerrarlo. $20 y 100. Bueno, entonces le quitas a 120, nos quedan como 80. Ahora, todo mexicano, a ver, todos los jóvenes que están escuchando esto, hagan su cálculo. Hagan su cálculo, por favor. También los de aquí también. A ver, aquí, por favor. Todo el mundo tiene que hacer su cálculo. $80, multiplíquenlo por 2,5 millones. A ver. Saque su calculadorcita. Ay, ¿quién tiene mi celular? Tú que tiene allá, ¿no? No, ay, no me digas eso, yo no lo agarro. 2,5 millones. A ver. Por 80. Que después no tengo mi celular, lo dejé allá. Todo el mundo haga su cálculo, todo el mundo. A ver, bueno, ahí saquen su lápiz, saquen el celular o pongan ahí en un cuadernito, como ustedes quieran. Sacan esa cuenta. 2,5 millones de barriles diarios por $80. Diarios. O sea que serían luego por 7 y luego por... Vamos a ver, vamos a hacer la cuenta. A ver, lo que yo no estoy en la cuenta. A ver, estar ahí en la mochila. ¿Cuánto nos da? 200. Ay, ¿qué? No digas que no está. $250. 2,5 millones por $80 nos da $200 millones. Diariamente. Diariamente. Ahora, por favor,
multipliquen. Ya. ¿Por cuánto? Por 7, ¿no? Sería 200 millones de dólares por 365 días. Un año. 73,000 millones de dólares. ¿Qué es lo que gana el Estado, no? Multiplíquenlo por 13 pesos por dólar. 949,000 millones de pesos. Es casi 1,000,000 de millones de pesos. Y esos son los que paga Pemex cada año de impuestos. 1,000,000 de millones de pesos. Cuando la gente dice, no, es que a mí yo ni sé, es simplemente que no tiene información, que no se da cuenta. Esos son los impuestos que cada año paga Pemex y que representan históricamente entre el 30 y el 40% de cada peso de gasto público. En los últimos 40 años así ha sido. Ha habido años en que lo que paga Pemex de impuestos representó el 50% de todo el gasto público. Ahora es aproximadamente una tercera parte. Todo joven debe de saber sacar esta cuenta, porque esto es de la nación y este es un recurso que no es renovable y que tiene un uso estratégico. No solamente como combustible. Si hacemos un barril de petróleo combustible, pues le aumentamos el valor de 100 a 140 dólares. Pero si lo hacemos petroquímica, vale 6,000. Entonces no es lógico que México, que tiene tan poquito petróleo, aumente en 1,000,000 de barriles adicionales para venderse a los Estados Unidos crudo y luego comprarle petroquímica a 6,000 dólares por barril. Eso es, el peor negocio del mundo. Pero tratándose de la importancia que tiene esto, quiere decir que el gobierno mexicano se queda sin la renta. ¿Por qué? Porque con esos 80 dólares ya no van a ser 80 dólares si viene una empresa privada y extranjera. ¿Por qué? Porque de esos 80 dólares le van a pagar los intereses a los bancos que le prestaron, le van a pagar los costos de producción que ellos digan. ¿Cómo va a controlarse si, por ejemplo, un tubo costó $1 o $2 o $3? ¿Cómo se va a poder controlar eso? ¿Cómo se va a poder controlar si una válvula o un motor o un equipo vale $1,000 o vale $100,000? ¿Cómo se va a controlar eso? ¿Quién lo va a controlar? Evidentemente que los costos actuales de 22, 20 dólares van a subir a 30, 40, porque van a ser determinados por las propias empresas, los costos. Entonces, esos 80 dólares ya no van a ser 80 dólares, porque los costos de producción ya no van a ser 22, van a ser lo que digan las empresas. Segundo, ya no van a ser 80 dólares porque van a pagar intereses a los bancos. ¿De dónde salen esos intereses? De esos 80 dólares. Ya no van a ser 80 dólares porque las empresas van a tener utilidades. Entonces ya no van a ser 80 dólares. Ya no van a ser 80 dólares porque los accionistas van a, todas estas empresas, Exxon, Texaco, Chevron, etcétera, son empresas públicas que la gente compra y vende acciones. Y evidentemente, ¿de dónde va a salir la utilidad de esa acción? De esos 80 dólares. Y los impuestos. Hay tratados que impiden la doble tributación. Entonces, ¿cómo funciona eso? Si, por ejemplo, una empresa extranjera ganó $1 de utilidad, tendría que pagar, por decir algo, 32 centavos de impuestos sobre la renta. Entonces, ellos pagan en sus países y vienen y dicen, mira, yo ya pagué.
y con eso acreditan como si hubieran pagado en México. Por lo tanto, esas empresas no van a pagar impuestos en México, sino en Estados Unidos o Inglaterra o Alemania. Entonces, ya no van a ser $80, van a ser 40, van a ser 30, de forma tal que esa cantidad que hoy está muy mal gastada, porque se gasta en gasto corriente, pero eso ha estado sosteniendo al gobierno de México. Si esa cantidad ya no la aporta Pemex, entonces ¿quién la va a aportar? Pues nosotros. Pero como la distribución del ingreso está tan concentrada, la mayor parte de la gente no tiene un ingreso que le permita vivir y dar una gran aportación fiscal. El 66% de los mexicanos ganan menos de 3 salarios mínimos, 200 pesos por día, 6,000 pesos al mes. Por mucho que pueda sacársele más a esa persona, a esa familia, pues ¿cuánto más le pueden sacar si su salario, si su ingreso son de 6,000 pesos? Pues no mucho. Para la persona es muchísimo, pero para el país no va a compensar esa cantidad de dinero que va a dejar de recibir el Estado mexicano. Y por lo tanto, ¿qué va a tener que hacer el gobierno? Parar la economía, porque si no se desbalancea todo el funcionamiento económico. De manera que el asunto de la renta petrolera es fundamental, porque ahora ya no son solamente contratos para que usted perforó este pozo y costó $100, pues aquí están los gastos de operación y su utilidad. No, ahora va a tener derecho al valor del petróleo directamente. Y por lo tanto, la renta que era de 80 ya no será de 80, será probablemente en el orden de la mitad. Entonces, es algo que afecta toda la economía y afecta a toda la economía política, es decir, el sistema de creación y distribución de la riqueza. Para ustedes, como jóvenes, es la garantía de que no podrán tener acceso a empleos con mejores salarios. Para ustedes como jóvenes es la garantía de que los limitados recursos de la nación, que deben ser aprovechados, y además es un derecho humano aprovecharlos para el beneficio de la nación, será aprovechado por empresas, gobiernos y sociedades extranjeras sin tomar en consideración las necesidades de los mexicanos. Entonces, esto es un asunto de la mayor trascendencia, de la mayor importancia. Y eso es algo en donde los jóvenes tienen que, en primer lugar, analizar, investigar, conocer con precisión qué es lo que está ocurriendo. Esto es algo que no pueden dejarlo de manera irresponsable a que se resuelva por sí mismo, porque lo que está ocurriendo es eso y esas van a ser sus consecuencias. Doctor Alberto Montoya, bueno, vaya el análisis que nos ha dado y que bueno, pues sí, deja mucho que pensar a los chavos que nos ven y a la sociedad en general que nos llegue a ver en un tema tan delicado como este. Bueno, ya nos ha dicho muy bien y yo recuerdo que Andrés Manuel López Obrador en algún momento dijo esta situación que casualmente se está tocando. Él había dicho de la situación que se da y que como no iba a haber ese dinero del petróleo, por la cuestión que usted nos narra, pues nosotros como mexicanos lo íbamos a tener que pagar. Y él decía que iban a subir los impuestos, el IVA al 21% me parece, o 18%, no recuerdo bien. ¿Usted piensa que podría también esa posibilidad de que nos suban los impuestos, como ya lo han hecho con las reformas también que hubo en este año, y que pudiera haber? Vean ustedes, vean los hechos. El año 2005, la Auditoría Superior de la Federación hizo una auditoría al sistema de administración tributaria, que depende de la Secretaría de Hacienda. La Auditoría Superior de la Federación es un órgano técnico de la Cámara de Diputados, porque como ustedes saben, la Cámara de Diputados es la que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto de egresos. Los ingresos lo aprueban ambas cámaras, diputados y senadores. Los egresos, los gastos, solamente la Cámara de Diputados, y para eso dispone en particular de este órgano técnico, que es el que hace auditorías al gasto público.
Entonces, el año 2005, fíjense que sería muy oportuno que se volviera a hacer esto, hizo una auditoría al sistema de administración tributaria. Los 50 mayores contribuyentes, las grandes corporaciones, piensen cualquier nombre de la corporación más grande en México, los 50 mayores contribuyentes pagaron en promedio 74 pesos al año de impuesto sobre la renta. 74 pesos. Yo les aseguro que cualquiera de los papás de ustedes, o si tienen trabajadores, si tienen alguna empresa, lo que cada semana pagan de impuestos sobre la renta que se le deduce a su nómina y que tienen la obligación de retener el empleador. Cualquier trabajador paga más impuestos sobre la renta cada semana que lo que pagan las grandes corporaciones durante todo el año. Estamos hablando de corporaciones, por ejemplo, como Walmart, que tiene más de 200,000 trabajadores y que es el mayor empleador en México. Pues una empresa como esa paga 74 pesos al año como impuestos sobre la renta empresarial. ¿Para qué ha servido todos esos impuestos que paga Pemex con nuestros recursos de la nación? Para compensar lo que no pagan de impuestos las corporaciones globales. Entonces, lógicamente, si ya ni siquiera eso vamos a tener, ¿sobre quién va a recaer la mayor carga tributaria? Evidentemente que sobre la población. Tanto el impuesto sobre la renta de las personas físicas, de las empresas nacionales, que no son gigantescas, que esas también van a tener que pagar más impuestos. Y por supuesto, el impuesto al consumo, al valor agregado. Y por supuesto también la gasolina. El precio de la gasolina no se determina por sus costos de producción, es un instrumento de recaudación fiscal. Es una forma en la que el Estado está generando ingresos. No tiene que ver con el costo de la producción de la gasolina, sino con la necesidad del gobierno de... Por eso no bajarán las tarifas, los precios de las gasolinas. Por eso no bajarán las tarifas eléctricas. De manera que claramente, como muy bien lo planteó Andrés Manuel López Obrador, esto implica que tengamos nosotros como mexicanos que pagar más impuestos para que ese gasto público que provenía de la renta petrolera ahora lo van a apropiar las empresas extranjeras. Entonces ese hueco, ese vacío de recursos, pues lo vamos a tener que pagar los ciudadanos mexicanos. Doctor, también en la sociedad hay mucha duda de qué le va a pasar a Pemex y a la CFE. Estos días ve que salió el tema de los pasivos laborales, que muchos se piensa que escuché algún líder priista que decía que bueno, la deuda ya de por sí es pública porque pues Pemex y la CFE del gobierno, entonces pues nos toca pagarla. Y luego escuché que en otros medios diciendo que era aplaudible que el gobierno absorbiera la deuda, pero otros pues están inconformes de pagar la deuda del Pemex y de la CFE en torno al tema de su deuda, ¿no? Que los mexicanos no tenemos la culpa. Pero en esos dos puntos, ¿qué le pasa a la CFE? ¿Cómo quedaría con la reforma la CFE y Pemex? Y en el tema de los pasivos laborales, pues en sí, pues cómo está esa deuda que muchos no entienden, que algunos políticos lo dicen a su conveniencia, y la realidad es que pues la sociedad está algo confundida en esos temas. Bien, este es otro tema importante. No nos hemos referido mucho a la electricidad, hemos hablado principalmente de petróleo, pero lo que ocurrirá en la electricidad es igualmente grave. Ya hoy más de la mitad de la generación de la electricidad la llevan a cabo empresas extranjeras y privadas. Esas empresas extranjeras tienen costos financieros altísimos. La Comisión Federal de Electricidad les reconoce una tasa de interés del 12% en dólares a sus inversiones, que es una tasa el doble de lo que pudiera conseguir como tasa de interés el gobierno mexicano.
Además, tienen una serie de condiciones en las que se les garantiza la rentabilidad y las utilidades a estas empresas en contra del uso más eficiente de los recursos del país. Por ejemplo, el uso de la capacidad de generación de energía eléctrica con las hidroeléctricas, que como sabemos hay picos de consumo y que por lo tanto requieren de una mayor capacidad de generación en un momento dado en la red, y para eso entonces hay un sistema de despacho que hace que se haga lo más eficientemente posible el proceso de generación y transmisión y distribución. Esto se convertirá en empresas privadas con dinero público. Es una monstruosidad. ¿Por qué? Porque con recursos de la nación se va a hacer una empresa privada que va a estar sometida a la legislación del Código de Comercio, del derecho privado. Y ya no va a ser, por lo tanto, auditable, no se le va a poder pedir transparencia, no se le van a poder exigir los resultados como una empresa pública. Va a quedar ya totalmente transformado. Algo que era propiedad de la nación, administrada por el Estado, se va a escriturar a particulares y a extranjeros. Es una transferencia directa, es una privatización directa de los bienes e industrias estratégicas de la nación. Ahora bien, el tema de los pasivos. Cuando están planteándolo así, están diciendo al mismo tiempo que van a vender a Pemex y a la Comisión Federal. Me explico. Cuando hacen esta estimación del pasivo laboral, ¿cómo lo calculan? Lo calculan de esta manera. Tenemos a este número de trabajadores y los vamos a jubilar por los próximos 30 años. Y entonces estiman todo el gasto a lo largo de 30 años y lo ponen a valor presente, como si hoy tuvieran que pagar la jubilación ya de los próximos 30 años. Los gastos relativos a jubilaciones representan aproximadamente el 2% de todo lo que aporta Pemex al gasto fiscal. Es decir, se infla deliberadamente esta cantidad para espantar a la sociedad, para lanzar a la sociedad contra los trabajadores que tienen intereses legítimos. Y cuando hablamos de los trabajadores nos referimos justamente a toda esa gran cantidad de extraordinarios obreros, técnicos, ingenieros, profesionales. Pemex y Comisión Federal son grandes empresas. Evidentemente que habrá individuos, habrá algunos dirigentes, habrá algunas personas que hayan cometido abusos, que hayan cometido agravios, que hayan hecho fraudes. Eso lo conocemos. Pero la inmensa cantidad de los trabajadores tienen derechos legítimos como todo ser humano, como todo trabajador, y tienen todo el derecho de tener un salario digno y de tener una seguridad social digna, que justamente es la que se ha devaluado para el resto de los mexicanos. Entonces ahora lo que quieren es igualar a los petroleros a todo lo que ya nos destrozaron de salario y de seguridad social al resto de los mexicanos. Y entonces están linchándolos mediáticamente como si ellos fueran causa del problema de la quiebra técnica de Pemex. Eso es absolutamente falso. Pemex tiene ingresos cercanos a 2 millones de pesos por año. Tiene gastos de operación, gastos de pidiregas y financiamiento, que por cierto se dijo que se iban a quitar, pero lo sigue pagando Pemex. Y tiene, antes de impuestos, superávit por más de 1 billón de pesos. ¿Qué es lo que hace Hacienda? Y hacen los diputados, le quitan ese billón de pesos. Y ni siquiera le dejan recursos para que pague los intereses. Y entonces nos dicen a los mexicanos, Pemex está quebrado.
Eso es mentira. Pemex no está quebrado. Pemex le quitan todo su excedente. Y dentro de esos gastos de operación que menciono, que son aproximadamente 550,000 millones de pesos, una parte muy proporcionalmente minoritaria va a las pensiones. De manera que simple y sencillamente se sigue manipulando a la sociedad mexicana, linchándola contra los trabajadores de la energía, de Comisión Federal y también de Pemex. Entonces, de nuevo, es un manejo doloso, una manipulación de la información la que se ha ofrecido. Doctor, tocó el tema que bien tocan los trabajadores de Pemex y de la CFE. Con esta reforma, con los cambios que habrá, que es sin duda en Pemex y en la CFE, ¿cuál es el destino de esos trabajadores? El destino es el despido. ¿Así de plano? ¿Por despido? Ellos serán sustituidos. Ellos serán sustituidos por otras empresas. Algunos los recontratarán y buscarán, evidentemente, condiciones totalmente diferentes, salariales, de seguridad social, de pensiones, de nivel de vida. Evidentemente que lo que se está buscando es reducir aún más el componente del factor trabajo, que como he dicho, no es el determinante de los costos de producción. Incluso cuando se extinguió anticonstitucionalmente Luz y Fuerza del Centro, claramente el costo laboral representaba el menos del 8% de los costos totales de operación. Entonces, todo este linchamiento en contra del sindicato de los trabajadores de la industria eléctrica y en particular de Luz y Fuerza del Centro fue totalmente falso. Fue una manipulación directa del expresidente Calderón, quien los culpó de la condición financiera de Luz y Fuerza, sin ningún fundamento en la realidad. Doctor, ese es el tema, ¿no?, de los trabajadores, pero quiero preguntárselo así directamente con lo que usted sabe y para que la gente, sepa. Sobre el tema de la deuda que había mencionado, ¿ese se podría traducir en un Pemex Proa por el tema del Fobaproa de hace algunos años que se mencionó de los... Bueno, es diferente, ¿no?, el Pemex Proa al Fobaproa, pero se puede considerar como un Fobaproa, pero ahora aquí petrolero. Miren, recordemos el Fobaproa. ¿En qué consistió el Fobaproa? Bueno, fue la cuestión de salvar a los banqueros, ¿no? Salvó a los banqueros. ¿Y quién los salvó? Pues nosotros, porque se pasó esa deuda pública, ¿no? ¿Cuánto fue el monto de ese rescate bancario? La verdad sí no me acuerdo el dato. 100,000 millones de dólares. Nosotros pagamos ese rescate y lo seguimos pagando. Si ustedes analizan el presupuesto de egresos de la Federación, todavía hoy, los bancos extranjeros tienen documentos por los cuales la reducción del valor nominal de esos títulos los estamos pagando todavía con impuestos. O sea, ya simplemente por ese expediente los bancos extranjeros tienen asegurado un costo de operación y unos ingresos importantes. Entonces, nosotros pagamos esos 100,000 millones de dólares. ¿Y de quién queda la propiedad de los bancos? Pues de los dueños, ¿no? Porque no, nosotros no. De las empresas extranjeras. Imagínense ustedes que tienen a un vecino que tiene una tienda miscelánea y es una tienda miscelánea donde, pues tiene una buena clientela, tiene muebles, tiene una caja registradora, tiene refrigeradores, tiene una camioneta, y vamos a decir que todo ese negocio vale 100,000 pesos. Pero resulta que en la administración este señor dice, oye, pues es que me excedí, es que gasté más, y entonces tiene una deuda de 120,000. Entonces les ofrece ese negocio. Usted dice, claro, está muy bien, si me interesa tu negocio, entonces yo pago los 120,000. Es decir, ustedes asumen la deuda. ¿De quién es ese negocio?
de ellos, ¿no? De los empresarios y de los bancos, ¿no? Del que rescató. Ujú. O sea, si yo te compro un negocio quebrado y yo pago toda esta deuda, pues yo me quedo con todos esos activos y con esos voy a empezar a trabajar. ¿Qué pasó con el Fobaproa? Que nosotros pagamos todo el costo y entregaron la concesión a bancos extranjeros, que hoy tienen en México las mayores utilidades de sus operaciones en el mundo. Citigroup, BBVA, Santander, etc. Eso es exactamente lo que están diciendo con toda claridad. Están diciendo con toda claridad, estamos asumiendo todo ese compromiso laboral para que tu empresario extranjero no pagues esas obligaciones de esos trabajadores. O sea, claramente es una demostración de la voluntad y del diseño para vender absolutamente todo lo que hoy es público para que sea adquirido y operado y, por supuesto, en beneficio y usufructo de empresas y bancos extranjeros. Doctor, bueno, otro tema que también en esa reforma ha salido es el tema del frac, de la fracturación hidráulica. Algunos la defienden, otros no. ¿Usted, en su valoración, en lo que sabe, es buena, es mala o sí nos afecta? Bueno, evidentemente que es otro de los agravios, porque déjenme hacer una explicación muy rápida sobre lo que es el fracking. Fracking, yo no sé si en época de sus papás, de sus abuelas, ustedes recuerdan esas planchas que había. Eran unas planchas que tenían unas micas. Esas micas con la electricidad se calentaban y entonces ya con eso la plataforma de metal que estaba en la parte inferior de la plancha, pues con eso planchábamos. Así funciona. Bueno, estos minerales que se llaman lutitas, en inglés se llama shale, son así como, vamos a decir, una especie de hojaldre, pero hecho de minerales, ¿no? Y entreverado ahí, en esas formaciones rocosas de estas lutitas, hay moléculas de gas, hay moléculas de petróleo. Y entonces, la pregunta es, ahora, técnicamente, ¿cómo le hacemos para sacar el gas que está ahí? Entonces se utiliza la fracturación hidráulica. ¿En qué consiste? Que se perfora y después se mete agua. Imagínense ustedes a qué presión. Es tan fuerte esa presión que produce microsismos en los lugares donde se aplica, porque lo que hace es romper esa roca y al romperla, entonces libera esas moléculas. Pero además le tienen que poner líquidos, unos líquidos que permitan que lubrique y que fluyan y que salgan esas moléculas. Nada más que resulta que esos líquidos son profundamente, digamos, dañinos para la salud, son cancerígenos. Y además se tienen que utilizar millones de litros de agua. Ustedes imagínense la cantidad de agua que se tiene que hacer para lograr romper una roca y luego que de lo que sale de ahí fluya y se pueda recuperar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se va a utilizar agua y se van a destinar recursos que ahora se dice que son de utilidad pública. Entonces el agua ya no va a tener prioridad la vida humana, sino perforar rocas para darle alimento a las máquinas, a los motores, a los automóviles. Eso es algo que en términos ecológicos es gravísimo, porque además esos mantos freáticos contaminados no se pueden recuperar. Pues ¿cómo se va a recuperar? ¿Cómo se va a limpiar eso? Si son sustancias cancerígenas que van a estar ahí por siglos. Entonces, también desde el punto de vista de técnicas de producción, este es un atentado ecológico gravísimo contra el agua y yo creo que ese es otro de los agravios que tiene esta contrarreforma. Uno de tantos, ¿no? Que hay. Bueno,
En la televisión se nos ha vendido, que usted ha mencionado en parte, malamente, la cuestión de la reducción del gas, de la luz y demás. Bueno, yo que lo que algunos se preguntaban, bueno, de todo lo malo habrá algo bueno, y en verdad esta reforma nos va a beneficiar, pues no a los políticos, obviamente, o a Estados Unidos, sino a los estudiantes, a los jóvenes, a las madres de familia, a los albañiles, en fin, a todos los mexicanos. En verdad nos va a beneficiar medianamente o categóricamente podemos decir esta reforma, esta contrarreforma nos va a afectar a todos. Nos afecta a todos en forma negativa, excepto a los mega inversionistas, mega empresarios, ciertos sectores que obviamente se van a beneficiar, pero que es un puñado insignificante. Para los 117 millones de mexicanos esto es un agravio. Doctor, ¿cómo? Bueno, nos había, me quiero tocar el tema de la consulta, en el sentido de que, bueno, usted dice que podemos frenarla en la consulta del 2015, pero también, pues para que la ciudad esté consciente de la cuestión de la consulta, pues hay que estar informado, ¿no? Hay que saber de qué se trata. ¿Usted cree que se haya dado un gran debate en la sociedad para que la gente, para que los jóvenes tengan la postura de decir, bueno, es que esta reforma no me va a beneficiar o esta reforma tal vez sí me vaya a beneficiar? ¿Usted cree que se haya dado ese debate en la sociedad en general, en los medios? En los medios no ha habido debate. En la Cámara de Diputados no ha habido debate. En la Cámara de Senadores no ha habido debate. Debate consiste en que exista una deliberación, una argumentación, y consiste en que si algo se demuestra verdadero y se demuestra que es bueno, entonces se debe de hacer. Y si algo se demuestra que es falso o que es perjudicial y dañino, es algo que no se debe de hacer. No hay, en realidad, independencia del Poder Legislativo. Mediante el denominado Pacto por México se hizo una contrarreforma a la Constitución. No hubo debate, no hubo conocimiento. Lo que aquí ustedes me están haciendo el favor de preguntar como elemento de deliberación es algo que no se conoce, es algo que no se analiza. La sociedad está desinformada y no se puede ser libre sin información. ¿Por qué? Porque ser libre quiere decir que yo puedo decidir sobre la base de un discernimiento, de un análisis, de una valoración. Y eso no ha sido así. Nos han recetado un verdadero tsunami de spots, de propaganda, de una serie de afirmaciones falsas y sin sustento, que son las que ha recibido la población. De manera que hoy es muy importante, y yo celebro que ustedes estén haciendo este trabajo, en beneficio de los jóvenes, pero en beneficio de todos los mexicanos, porque una de las cuestiones que no se informa, y no hay ningún spot, y ni lo va a haber de parte del gobierno, es el derecho que tenemos los ciudadanos a través de la consulta ciudadana para revertir los cambios que ya están por publicarse. En la Constitución se garantiza el derecho de los ciudadanos de participar en la consulta popular. Para eso se tiene que primero hacer una pregunta que sea válida en términos constitucionales. La pregunta de Morena, por ejemplo, es: ¿está usted de acuerdo en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para la exploración, explotación, refinación petroquímica y generación y transmisión de energía eléctrica? ¿Sí o no? La primera fase es que se junten estas firmas para que en las boletas del 2015 el Instituto Nacional de Elecciones tiene la obligación de poner una boleta con esta pregunta. Si el 40% de los electores participa en esa elección, dice la Constitución que el resultado es vinculante. ¿Qué quiere decir vinculante? Que el resultado de esa votación
obliga al gobierno federal a obedecer lo que le mandó el pueblo. Entonces, no es una encuesta de opinión, es un voto para mandar, para mandatar, para obligar al gobierno a que haga algo que la ciudadanía le ordena que haga. Es muy importante que se tenga conciencia de que no es una consulta de opinión, Ya si el pueblo vota y dice no y participa el 40%, ese resultado obliga al gobierno y por lo tanto se desmantela todo lo que hicieron a la Constitución y se nulifica la contrarreforma constitucional y por lo tanto las leyes secundarias. Y eso es algo que es muy importante que todo el pueblo de México, todos los jóvenes lo conozcan con mucha precisión. Y por lo tanto, yo recomiendo que lean los artículos 35, los artículos 39 de la Constitución y que conozcan con toda precisión los derechos que tenemos como ciudadanos. Doctor, nos ha invitado a la consulta que como joven nos interesemos y nos informemos no nada más en los derechos como mexicanos, sino en sí en la reforma y las leyes secundarias. Sobre ese tema de que nos ha dicho anteriormente de que no ha habido un debate, que la sociedad está desinformada, ¿qué nos queda para que la sociedad se empiece a involucrar y tenga una opinión, un criterio limpio, neutral de la persona y no influenciado tanto por los medios como por otras cuestiones políticas, doctor? Mire, yo quiero ser también muy preciso en este punto. Si hemos llegado a esta situación en nuestro país es porque no ha habido responsabilidad de los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que hacernos responsables, pero no solamente de mi interés particular. Yo he comentado en varios espacios, en la democracia de Atenas, en donde había demos que eran como barrios, y en esos demos, pues ahí participaban los ciudadanos de Atenas, que no eran todos, El 75% de los habitantes en Atenas eran esclavos, no todos eran libres. Bueno, esos que eran libres debatían asuntos y luego elegían representantes que iban a el ágora y allá tomaban otras decisiones. Y los griegos tenían un concepto político y ellos decían, si alguno no se interesa de los asuntos públicos, es idiote. No que sea tonto, no. Idiote políticamente en Atenas quería decir el que nada más se ocupa de mi cochera, de mi banqueta, de mi arbolito, de mi reja, de mi camión, de mi coche. Es un idiote. ¿Qué quiere decir? Nada más se ocupa de eso. Nos tenemos que hacer responsables del país, todos, no nada más de nuestra situación personal, para que podamos realizar nuestros proyectos individuales. Yo supongo que todos ustedes tienen un proyecto individual. Yo supongo que todos ustedes tienen un proyecto de vida. Yo supongo que todos ustedes pretenden vivir con libertad y con dignidad y en paz. Yo supongo que todos ustedes quieren realizarse. Pues bien, para que cada uno pueda realizarse, tenemos que tener una base que nos haga posible eso. Y lo que ocurre es que con estas contrarreformas se destruye el país. El país no tiene base para poder tener un sustento económico. Y al no tener un sustento económico, perdemos libertad como país. Eso quiere decir perder soberanía. Así como nosotros somos libres en lo individual, soberanía quiere decir que como comunidad política somos libres. En otras palabras, la soberanía es la libertad del conjunto de los ciudadanos que estamos vinculados en un Estado-nación. En eso somos soberanos. Pero así como un niño no es libre mientras todavía no ha tenido la capacidad de bastarse a sí mismo, así como un niño requiere que los padres se hagan responsables de su alimentación, de su salud, de su seguridad, de su bienestar psicológico, de su desarrollo emocional, físico y de todo su potencial.
Cuando llega ya a la edad adulta, pues ya es libre, porque entonces él ya construye su vida, toma sus decisiones por sí mismo. Bueno, eso que ocurre a nivel de los individuos, ¿qué quiere decir? Que tiene que tener una base económica para poder él desarrollarse. Si nosotros trasladamos esto al nivel de la vida social, si no tiene México como país una base económica para producir sus alimentos, producir su energía, producir sus automóviles, producir sus casas, producir sus implementos electrónicos para la vida del siglo XXI, producir sus herramientas para producir en el campo, en la industria, producir sus medicinas. Si no tiene estos elementos el país, ¿cómo puede ser libre México? Pues México no será libre. México será una colonia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos ahí a las órdenes económicas de fuerzas y de corporaciones globales en las cuales trabajaremos, de las cuales compraremos sus productos y que nos pagarán lo que ellos decidan pagarnos. Entonces México tiene que recuperar su proyecto nacional frente a la globalización, frente a las corporaciones globales, frente a todo este reacomodo que estamos observando en el mundo. Es un asunto que tiene que partir desde la conciencia. Por eso yo los felicito mucho, porque sé que así es como se va desarrollando la conciencia. Yo los invito a que todo lo que yo dije, todas las cifras que yo enuncié, todos los análisis que yo hice, ustedes los tienen que verificar y entonces profundizarán y podrán conocer con mucho mayor detalle y precisión y podrán dar cuenta de cómo van cambiando las cosas en un sentido o en otro. Entonces es una invitación primero a pensar, analizar y a diseñar entre todos lo que debe ser México en el siglo XXI. Y México no debe ser una colonia de ninguna corporaciones globales. México no es una sociedad que esté al servicio y en la provisión de mano de obra barata para que no sé quién, en quién sabe dónde, se haga más rico. Nosotros, los seres humanos, somos lo único que constituimos un fin en sí mismo. La economía y la tecnología y la energía son medios. Incluso se debe de poner en primer lugar el derecho a la alimentación sobre la producción de energía, por ejemplo. Es más importante que se garantice la producción de alimentos a que se produzcan elementos que muevan máquinas o motores. Entonces, yo creo que es un momento muy importante. Qué bueno que ustedes están participando. Eso es el proceso democrático, que surja desde la base una forma inteligente, ética, organizada, para que prevalezca el interés público y que no prevalezca el interés privado y extranjero. Doctor, bueno, esperemos en verdad que se dé esta consulta y que en verdad se pueda frenar esto que nos ha explicado, ¿no? Que como usted bien dice, hay que profundizar aún, porque pues a pesar de que sí hemos entrado en detalles, pues sí, todavía este es un gran meollo. Pero haciendo un ejercicio de imaginación malvado, si no se llegara a dar esta consulta popular por X o Y razón, ¿qué le esperaría a México con esta reforma? La consulta se va a dar. La Suprema Corte no puede negar lo que está como derecho en la Constitución. Si la Suprema Corte niega eso, automáticamente estamos en la hipótesis de un golpe de Estado contra la Constitución, porque todos los poderes se deben someter a la Constitución. Todos los poderes deben estar sometidos a control constitucional. No hay la hipótesis de que la Suprema Corte no autorice la consulta. Bueno, doctor, hemos tocado el tema, ¿no? De que pues, uno de los principales beneficiarios con esa reforma es Estados Unidos. Nos dijo lo que sería... No, uno de los principales es ¿el único? El principal, el único beneficiario, con sus aliados, desde luego, en nuestro país. Ok, entonces bueno, es el principal beneficiario. Tocamos igual lo del fracking y un poco sobre lo del Pemex y CFE. Sobre toda la reforma que igual es muy grande, pero ¿hay algún punto que la sociedad aún no conozca o que no sepa, que no se le haya informado como debería, que considere que sea pertinente que sepa?
Le voy a dar otro elemento. Ok. Estados Unidos está interesado, y en particular Texas, en proveer de gas a todo el norte de México. Y México, en lugar de invertir para no quemar el gas en todo el sureste, que es un consumo verdaderamente brutal, irracional, que equivale a 100,000 barriles de petróleo todos los días, en lugar de hacer eso, están haciendo licitaciones para importar gas de Estados Unidos para todo el norte de México. ¿Por qué? Bueno, pues mejor díganos usted, ¿no? ¿Por qué? Imaginen ustedes en 10 años, sin reservas, los recursos agotados. ¿Qué va a ocurrir? Evidentemente la anexión de todo el norte de México. Toda la industria, toda la actividad económica, toda la energía la va a estar proveyendo Estados Unidos. México sin recursos energéticos, ¿cuál es la consecuencia lógica? Que Estados Unidos se apropiará de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Baja California. Eso es fuerte lo que nos dice, ¿no? Es algo delicado que esperemos que con la consulta no se dé. Vean lo que pasó en Crimea, vean lo que está pasando en Europa. Yo les planteo esto porque ustedes están jóvenes, lo van a ver. Y de ustedes depende que se haga o no se haga. Por eso la importancia de la conciencia. Sin conciencia, la gente no puede movilizarse, no puede participar en la política, porque no conoce qué es lo que se justifica y qué es lo que no se justifica. Por eso yo los invito a que todo esto que yo he comentado, investíguenlo, analícenlo, vayan a las fuentes de información, compruébenlo, demuéstrenlo. No se queden en meros aspectos de opinión. Hay que demostrar, hay que conocer a fondo las cosas. Y yo los invito entonces a que de verdad, con mucha decisión, participen en recuperar el proyecto de desarrollo que es ustedes. Ustedes son el proyecto de desarrollo. No las máquinas, no los motores. No, ustedes son el único objetivo, el único criterio válido de desarrollo. Todo lo demás son medios. Nosotros no vivimos para los edificios, para las máquinas, no. El único fin que se justifica son los seres humanos. Y todo, absolutamente todo lo demás son medios. Entonces, hay que ponerse a estudiar, hay que ponerse a analizar, hay que debatir a profundidad. Hay que demostrar las cosas. No se queden en las opiniones y simplemente ideas o creencias. Yo creo, yo tengo fe. No, hay que demostrar, hay que trabajar en eso. Sean exigentes y críticos. Y sobre todo, no declinen su voluntad de ser individuos, seres humanos libres, con capacidad de hacer una sociedad que sea más justa de la que nuestra generación les estamos heredando. Doctor Alberto Montoya Martín del Campo es profesor investigador de la Universidad Iberoamericana. Yo le aprecio mucho esta entrevista donde podemos conocer su opinión y bueno, donde nos da este mensaje, ¿no? De cuestionar, de analizar lo que usted nos ha dicho y de otras fuentes que hay, porque hay más fuentes que nos dan otros medios y demás, analizar todo, aquilatar y bueno, tener una postura, un criterio legítimo de cada persona, ¿no? Ese es el mensaje que nos ha dado y lo cual, pues como joven y como la sociedad en general, tenemos que hacerlo porque, pues sí, es nuestro país y no podemos permitir que hagan esto con un país que es de nosotros, del petróleo que
como en la antigüedad, ¿no? Con Lázaro Cárdenas, que nuestros abuelos, bueno, mis abuelos vendieron sus alhajas para la cuestión que se viene en ese momento, entonces pues sí. Doctor, ya para concluir la entrevista, porque ahora sí podemos conversar ampliamente, lo cual es muy bueno, ¿algún mensaje que le quiera dar a los chavos, a las chavas, a la sociedad en general? El futuro tienen que tomarlo ahorita en sus manos, en este momento. Doctor, pues muchísimas gracias por estar aquí en También Opinamos. Le agradecemos este espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo para todas y para todos. Bueno, pues aquí tienen la entrevista con el doctor Alberto Montoya Martín del Campo. Le agradecemos a José Carlos Arce y a Rebeca Pitese que están aquí en esta entrevista. Y bueno, pues también, sobre todo gracias a ustedes que nos escuchan, que nos ven aquí en YouTube. Pues ya que está no el reto, pero sí la invitación a debatir, a analizar, a cuestionar todo. Aún como nosotros dijimos en algún programa, pues el debate no se tiene que terminar ya cuando se apruebe la legislación o cuando la promulgue Enrique Peña Nieto, ¿no? Sino el debate tiene que seguir. Y pues bueno, hay una consulta popular en el 2015 que puede decir no a todo esto. Les agradecemos por su atención, por su espacio y nos vemos en la próxima.